¿Cómo se hace? ¿Quién la tiene que pagar? ¿Lo pagan los dos o no? Belisario Solano nos acompaña hoy. Bueno, Belisario, muy buenos días, un placer tenerlo aquí. No, el placer es mío, un gusto. La primera pregunta, ¿verdad? Porque, bueno, deudas, y cuando hay deudas a uno se le para el pelo. ¿Cómo se define de quién son las deudas, Beli? Esa es la primera pregunta e interrogante. En el divorcio. Correcto. En el divorcio. Cuando está ya el infierno. Sí, ya la guerra está declarada. Cuando sí. está la guerra, cuando se acabó el amor. Que no debería ser así, pero bueno. Exacto. El gran problema es que cuando uno se casa no piensa que se va a divorciar. Ajá. En Costa Rica nosotros tenemos dos regímenes de distribución de bienes. Uno es el de capitulaciones matrimoniales, que es el que deberíamos de hacer siempre todos antes de casarnos. Lo que pasa es que hablar de capitulaciones es como mencionar ahí el demonio del divorcio. Pero capitulaciones te referís a como antes de casarnos decir esto es mío, esto está... A que vos y yo antes de casarnos hagamos un convenio de qué pasaría en caso de un divorcio y cómo vamos a distribuir los bienes y cómo vamos a administrar los bienes de la sociedad conyugal. Es que hay una percepción como de que si vas a escribir eso no crees en el matrimonio para toda la vida, y no me amás. Y entonces ahí tenemos un inconveniente, ¿verdad? Ajá. Ahí tenemos un inconveniente. Entonces ese es el primer régimen que hay. El segundo es el de participación diferida. El sentido es de que el cónyuge tiene derecho a participar del 50% del valor neto de los bienes existentes. Lo que usted y yo construimos como matrimonio, una vez de que tengamos que separarnos o vamos a disolver la sociedad conyugal, entonces se pagan las deudas, están los activos menos los pasivos, igual patrimonio dividido entre dos. Es decir, tenemos tanta cantidad de activos, tenemos tanta cantidad de deudas, pagamos las deudas y lo que queda neto es lo que usted y yo vamos a repartir 50 y 50 por el esfuerzo conjunto que hemos tenido. Pero si fue una deuda grande que adquirieron los dos, compraron la casa, sí. En ese caso, por ejemplo, con un préstamo, ¿cómo se llega a esa negociación? ¿Cómo se hace? Ok, vendemos la casa, pagamos la deuda y si nos quedaron 2 millones de colones, millón de colones para usted y millón de colones para su esposa. Okay, entonces hay que ir liquidando todo, pero tenemos que meterlo todo en un saco. Sí, no solamente la deuda esa que puede existir de la casa, pueden existir otras deudas. Por ejemplo, las deudas de las tarjetas de crédito. Sí. A veces es terrorífico encontrarnos casos y tenemos ahí, en casos ustedes estoy seguro que nos están viendo y saben de casos donde usted le dio una tarjeta adicional de $10,000 a su esposa o a su esposo. Y simplemente el esposo hizo fiesta, se fue con la querida, se fue con la amante, cargó la tarjeta, dejó los $10,000 en el asunto y ahora sí, le toca a la esposa entonces pagar una parte de esa deuda. Ahora, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los préstamos que yo adquirí antes de casarme? Porque la verdad es que, bueno, donde me caso estoy... pura vida, ¿verdad? Éramos, o sea, digamos, ya viene la miel, estamos casados, felices, él me ayuda inclusive. ¿Qué pasa después? Esa deuda es mutua. Si adquiero un préstamo, usted y yo, usted adquiere el préstamo. Lo adquirí sola. Para comprar el lote. ¿Okay? O mi carro, por ejemplo. Para su carro. Démosle por ahí, ok. En esos casos podríamos eventualmente hablar que yo podría reclamarle a usted ganancialidad únicamente sobre las cuotas pagadas a partir del matrimonio y hasta la fecha de la disolución. ¿Ok? Vea qué importante ese tema. ¿Ok? Usted adquiere la deuda y 6 meses después se casa. Después de esos 6 meses duramos 1 año juntos y yo le pago a usted o le ayudo a pagar o usted pagó con su salario 12 cuotas del carro. Sobre esas 12 cuotas del carro yo tendría derecho a cobrar una ganancialidad. ¿Ok? Entonces, ese es lo único que yo podría. No podría cobrar sobre la totalidad del valor del vehículo, porque usted adquirió el vehículo siendo soltera, pero con deuda. Igual pasaría en el caso de las casas o los apartamentos. Digamos que si yo pagué ese primer tiempo, que puede ser el carro o puede ser cualquier otro bien que tenga ahí usted, señora o señor, ¿verdad? Entonces, después voy a tener que compartir ese bien, porque en un lapso... Si lo estás comprando a crédito, sí. Claro, porque estás usando el salario, del hogar, de la familia, de la sociedad conyugal para pagar esa deuda. Y si yo lo pagué sola, ahí sí no me lo puede tocar. Es que nosotros vivimos en un régimen de ganancialidad en donde no tenemos capitulaciones. Bueno, existen las capitulaciones, lo que pasa es que ustedes ahí le tienen fobia a eso. Yo generalmente cuando hago un matrimonio, antes les doy el curso prematrimonial. Es 1 horita y lo fundamental es explicarles. Sí, yo lo hago en mi oficina, tengo que dárselos para que sepan a lo que van y fundamentalmente trato de meterles en la cabeza la necesidad de que vayamos a unas capitulaciones matrimoniales. Es decir, que sepamos muy bien
a qué vamos a ir desde la perspectiva patrimonial y cómo eventualmente podemos resolverlo en caso de que la cosa no funcione. Pero Entonces, en esos bienes, en esos casos, cuando no hay capitulaciones, no hay contrato nupcial, contrato matrimonial para distribuirlo, entonces tenemos que ir a lo que dice el artículo 41 del Código de Familia. Hay ganancialidad sobre el valor neto donde ha habido esfuerzo común. Y en virtud de eso, yo tendría el derecho a ese 50%. Pero vámonos a temas bien terrenales, de esos que uno dice, bueno, ¿qué? ¿Verdad? Como, por ejemplo, vamos al banco, solicitamos un crédito, soy deudor de ese crédito, pero yo ya no quiero ser deudor de ese crédito, entonces puedo ir al banco y llegar a un arreglo en un proceso como estos, como de divorcio, y ya no quiero asumir más esa deuda. Ok, cuando usted se divorcia, tenemos que ver qué vamos a hacer con esa deuda. Porque entonces ahí, si su señora es la que va a asumir la deuda. Digamos que ella fue fiadora. Ajá, y hay que sacarla de ahí. Correcto. Ok, para eso en el convenio de divorcio se da un plazo mediante el cual usted tiene que hacer esa innovación de fiador. Y si eso se incumple, hay responsabilidad por daños y perjuicios que le podría cobrar perfectamente la esposa en la sede del divorcio. Híjole, o en la sede de familia. Qué complicado, porque por ejemplo la casa, el bien inmueble, ¿verdad? Que hacemos tanto esfuerzo por comprarlo. Digamos que tuve hijos y me separo y me quedo como parte del acuerdo, me quedo en la casa con mis hijos, porque mis hijos tienen que tener techo, pero la casa todavía se debe. Pero la casa está a nombre de él, ¿cómo hacemos? Ok, muy crudo lo que yo te tengo que decir, Patricia, por una razón muy simple. En un divorcio, y cuando hablamos de deudas y hablamos de bienes, no podemos estar hablando de los hijos. El tema de los bienes tiene que ver ¿Cómo? Pero me los pueden dejar desprotegidos. Bueno, para eso le cobras pensión alimentaria a tu marido. Pero ¿y el techo no incluye la pensión? Lo cubre, claro. Uno de los rubros que cubre la pensión alimentaria precisamente es una cuota por vivienda, ya sea o vivienda propia con un crédito que usted dice o un alquiler que eventualmente usted tiene que pagar. Por eso es muy importante aquí que lo tengamos claros. Cuando nos vamos a divorciar, vamos a hacer un divorcio entre adultos y los bienes solamente tocan el tema de los adultos, no de los hijos. Claro, muchísimas parejas, padres responsables, ¿verdad? Que dicen, bueno, no, yo quiero asegurarle a mi hijo el techo. Incluso yo puedo tener hasta la posibilidad de dar un bien inmueble, como pago anticipado de la pensión alimentaria. Y yo puedo asumir ese compromiso de la deuda como parte de la pensión alimentaria. Y en ese sentido cabe la responsabilidad ante el juez de pensiones alimentarias o ante el juez de familia por aquello que yo no pague la cuota correspondiente. Otro caso. Complicado. Pero, por ejemplo, se casan, ¿verdad? Resulta que, no sé, la suegra necesitaba remodelar la casa, adquieren una deuda para reparar la casa a la suegra, se divorcian y queda los dos con ese cuentón para la suegra. Entonces, ¿qué hace uno de los dos? Después decir, no, ya no me toca a mí. Exacto, ese es un problema. Y no hay nada por escrito, generalmente porque es de confianza, ¿verdad? Sí, es una relación de confianza. Y en eso que me estás comentando, se me viene a la mente en este momento el caso de que precisamente la pareja construyó una segunda planta en el apartamento de la suegra. Y entonces era la propiedad de la suegra, la casa de la suegra, van al banco, la pareja, ¿verdad? El esposo y la esposa, sacan un crédito de 10 millones de colones, construyen el apartamento en los altos de la suegra, ¿okay? Y 6 meses después se desarma esa relación de pareja. Queda la esposa con 5 millones de deuda y el esposo con 5 millones. Y la suegra feliz porque no tiene absolutamente nada que deber y le queda un edificio de más de 10 millones de colones. Una maravilla. Okay. Entonces, ahí en esos casos hay que ir a un juicio ordinario para poder establecer entonces las mejoras que se establecieron sobre esa propiedad. Habría que demandar a la suegra para efectos de poder determinar que esas mejoras corresponden a la sociedad conyugal a fin de poder eventualmente hasta rematar el bien y poder cancelar la deuda que hay en el banco y poder liberarse de ese compromiso. Sí. Mientras tenés que seguir pagando. Pero la suegra siempre sale ganando ahí. Obvio, claro, queda fresca como una lechuga. Pero te lo digo, pues, un caso de la vida real. Me lo dijiste y me acordé de ese caso. Tengo otro de la vida real, porque me acabo de acordar de una amiga que me comentó, se separó y se dio cuenta que la casa en la que ella había puesto todos sus ahorros, al igual que su ex marido, ¿verdad? Todos los ahorros, el sueño, su vida, cuando se separan se da cuenta que la casa, el terreno no les pertenece, el terreno es de los suegros. ¿Lo habían donado? ¿Lo había donado él o qué? No, ella nunca supo, ella creyó que era un terreno que estaba a nombre de ellos dos, que los suegros ya se los habían pasado a ellos, pero nunca fue segregado, entonces pertenece a los suegros, ni siquiera al esposo o al ex esposo. ¿Ahí qué pasa? O sea, ¿cómo hay posibilidad? Porque la casa y tendrías que sacarla del lote, ¿verdad? Sí, eventualmente ahí tendríamos que ir a un juicio ordinario
precisamente para valorar las mejoras que se hicieron en un terreno de un tercero, en este caso de los suegros, y poder repartir el 50% del valor de la casa. Pero igual hay que demandar. Este es un proceso ordinario complicado, largo, tedioso y desgastante. Por eso es muy importante a la hora de que usted se va a casar, mejor veamos todas las aristas. El hecho de que hablemos de capitulaciones no puede ser sinónimo de que el matrimonio va a fracasar, sino más bien una correcta administración de la sociedad conyugal para poder saber hacia dónde vamos y cómo nos vamos a dirigir. Muchas veces las parejas se ponen de acuerdo, ¿verdad? Yo no sé si un acuerdo bien acordado, porque Belisario, vos atendés todo el tiempo a estas personas, pero que se ponen de acuerdo en pagar entre ambos, porque los hijos, bueno, la consideración es que los chicos sigan viviendo en el mismo ambiente y todo, pero uno se desaparece a veces. Bueno, sí, el típico que se hace el ruso, ¿verdad? Sí. Y entonces deja al lado a la señora con la deuda, y se ella va, sola se aparece. No puede. ¿Cómo hace ahí? ¿Podría ella reclamar ante el banco o no? No, si ya queda con la deuda, y lo más agravante de todo esto es que no solamente queda con la deuda, el bien es el que responde. Correcto. Que dicha que existe un bien por lo menos que por responda. Menos, sí. Sí, claro. Eventualmente ahí habría que correr para poder pagar esa deuda. Poder pagar esa deuda vendiendo el bien, liquidando la deuda y con el resto empezar de nuevo su vida. Hay casos en los que hoy día pues hay mujeres que trabajan y que pueden asumir esas deudas. Qué dicha, esos son quizá en esto un poquito más porque las mujeres tienen su salario, su ingreso y pueden asumir y ser sujetas de crédito. Pero hay casos en los que son amas de casa en las que no tienen esa capacidad. Ahí hay que advertir que ante ese panorama, sabiendo que hay una crisis en el matrimonio, sabiendo que hay problemas en cuanto a la liquidez por parte del marido, pues es mejor de una vez ordinaria la vía, presentar el juicio de divorcio, liquidar cuanto antes, porque si duras un año, pues el problema va a ser muchísimo más grave y va a eventualmente llegar la policía con una orden de desahucio y ahí no habría nada que hacer. Sí. Eso es delicado. Bueno, ok. Otro caso. Siguiente caso. Por ejemplo, está la señora, ¿verdad? Llega el señor, hacen su vida, la señora tiene una casa, ¿verdad? Llega este señor, se va después, ¿verdad? Se agarran del pelo y se va y luego le reclama la parte de la casa. Pero la casa es de la señora. Cuando él llegó ya la señora tenía la casa. Ok, antes de casarse. Antes de casarse. Ahí no hay ganancialidad. Nada. No hay ganancialidad y no hay ningún problema. ¿Está protegida totalmente? Totalmente protegida, porque dice el artículo 41 del Código de Familia que tiene que haber esfuerzo conjunto y que los bienes que están antes de la unión de pareja o de la sociedad conyugal no son bienes susceptibles de ganancialidad. ¿Y si hubo remodelación? Ahí sí, buen punto. ¿Cómo? Bueno, si yo metí plata ahí, metí dinero durante el tiempo que duramos juntos, aunque la casa está a nombre tuyo, entonces yo puedo perfectamente demandar por esas mejoras. Pero ¿y si el dinero fue mío? Sí, perfecto, porque era del matrimonio ya. Es que el dinero no es suyo, el dinero es suyo es mío, y mío. El del salario mío. Es que el ingreso, matrimonio. ¿cómo se considera el ingreso cuando uno está casado? Espero que mi marido no esté viendo es que aquí está la del matrimonio. Macho, mucho ojo. Es parte de la sociedad conyugal. Sí, mucho cuidado. Pero entonces, ¿qué? O sea, aunque ella lo haya gastado, al final él va a tener parte de esa remodelación y ella va a tener que pagarle. 50%. Pero si él hizo usufructo de todo eso también. Ok, 50%. Para eso somos sociedad conyugal. Es más, te lo voy a poner más complejo todavía para que, y esto es un tema de discusión de muchos colegas y que hemos tenido algunos enfrentamientos, pero ya hay resoluciones de la Sala Segunda que también lo establecen. Por ejemplo, tus prestaciones laborales. Mis prestaciones laborales. Okay. Es que eso es un tema sensible. Te despiden, por ejemplo, aquí hoy, te despiden aquí hoy, y te van a pagar las prestaciones laborales. Sí. Ok, ¿esas prestaciones de quién son? Ok, tuyas, no, Patricia, no son tuyas. 50% de eso común. También, exacto, es parte del haber ganancial de esa sociedad conyugal. Aunque uno esté de novio, digamos. No, hay cambio. Okay. Bueno, pero hay que tener cuidado si hay unión de hecho. Aquí, mejor solito que mal acompañado. No, pero estás dando un buen tema. Ojo, estás dando un buen tema. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con las uniones de hecho? ¿Qué pasa cuando los novios viven juntos? ¿Se vale igual o no? Que además la dinámica de las parejas hoy es más vivir. No nos casamos, va a ver cómo funciona la cosa. 5 años compran, por ejemplo, después de 3 años es. Después de 3 años de unión pública, pacífica, notoria, donde se hacen llamar pareja, exacto, como tal, ahí se genera el régimen de ganancialidad y las obligaciones propias de un matrimonio. Bueno, pero y ahí es donde hay que tener cuidado. Claro, se compra un carro, por ejemplo, y el marido, digamos, el muchacho que está viviendo con la chavala, ¿verdad? Le dice, yo te lo voy a pagar. Yo te lo sigo pagando. Yo te lo sigo pagando. Se separan y él no le sigue pagando el carro. Entonces, ¿ahí qué pasa?
antes de 3 años, más de 3 digamos años. Que con 3 años. Más de 3 años, sí. Si estamos con los 3 años y eventualmente se puede exigir el reconocimiento de la unión de hecho, perfectamente ese carro puede entrar dentro del régimen de la ganancialidad. Habría que venderlo, pagar la deuda que queda, distribuimos 50 y 50. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si usted se fue y dejó a la novia con la deuda y usted se llevó el carro? ¿Okay? Ahí ya podría eventualmente haber una, ¿cómo se llama? Un enriquecimiento indebido, o incumplimiento de una sociedad civil, etcétera. O ya es un tema eminentemente civil más allá del derecho a familia, porque no se da el presupuesto de la unión de hecho. Sí, pero el banco sencillamente le quita el carro si no lo pagan. Si no lo pagan, sí, exacto. Si dejan de pagarlo, pues entonces entra un nivel de morosidad. Lo que pasa es que te va a dañar la calificación de la SUGEF como sujeto de crédito. Y yo sí quisiera meter alguna, ahí el tipsillo, alguna modificación como para que no se me haga el ruso y de verdad me siga pagando el carro. Bueno, pero es que él no está obligado. A ver, fue como un compromiso de palabra, la relación de pareja, cuando usted está empezando, hay proyectos, hay empresas que uno quiere montar, está casado, pero cuando se acaba, se acaban esos proyectos. Pero en 3 años, ¿cómo hace uno? Dice, ya sabe que esos 3 años es que si no hay papeles, sí. Sí, todo tiene que ir con papelitos. Es mejor saber muy claro cuáles son las reglas del juego si tu esposa o tu compañera te está fiando. Ok, ya si la esposa o la compañera empieza a fiar, ya sabe que está adquiriendo una deuda, por los 5, los 6 o los 7 años que dura la deuda del carro. Y que hasta ahí va a estar ligada y va a tener compromisos. Entonces, siempre es bueno tener el contrato de convivencia para poder buscar mejor un mecanismo de separación de bienes. Decir, ok, lo tuyo es tuyo, las deudas tuyas son tuyas, las mías son mías y punto. Esto es lo que podemos construir en conjunto y esto es lo que vamos a reparar 50 y 50. Más clarito ni el agua. Capitulaciones, decía Belisario. Curso prematrimonial, capitulaciones matrimoniales es la forma más bonita. Yo te cuento que tengo una pareja que nosotros casamos hace como unos 10 años y ya en 5 oportunidades hemos modificado las capitulaciones matrimoniales y hemos salvado el matrimonio. Con 2 líneas que se modifican, la causa era un simple problema de una casa, un lote, un carro, un dinero en efectivo, modificamos la capitulación matrimonial y el matrimonio está feliz. Y siguen viviendo juntos. Bueno. En resumen, tenga paz en ese corazón. Tenga paz. Tranquilo y no se complique. Ya mi marido, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Fijo. No hay duda alguna, mi amor.